Que Dios les bendiga, amados hermanos, que la paz del Señor gobierne sus corazones. El día de hoy vamos a continuar con la serie de estudios que estamos llevando en el libro de Colosenses, la carta que escribe Pablo a la iglesia de Colosas, a los cristianos que están allá. Y vamos a estar analizando los versículos 16 y 17 del capítulo 2. Así que antes de ir a las escrituras y poder meditar en esta porción bíblica, me gustaría que me acompañe en oración. Amado Señor, gracias por este día que usted nos regala, Señor, en el que podemos venir una vez más a las Escrituras, Señor, para poder conocer su verdad. Gracias porque usted, Señor, viéndonos desamparados, ha enviado a su Hijo, Señor, a salvarnos y ahora nos ha dejado a su Santo Espíritu que nos guía y nos fortalece. Y también nos da discernimiento y sabiduría para poder contemplar su verdad, Señor, y poder ponerla en práctica, Señor, poder ejecutarla, poder vivirla, Señor. Gracias le damos porque a través de su Espíritu Santo sabemos que no solamente vamos a comprender, sino que vamos a poder vivir de manera que sea agradable a usted, Señor. Le enaltecemos, le glorificamos, Señor, le alabamos por quién es usted, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y ruego para que todos mis hermanos que vean esta enseñanza bíblica, Señor, sean bendecidos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, los versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy son los versículos 16 y 17 del capítulo 2. Así que voy a dar lectura en la versión Reina Valera. Dicen así, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Y a qué es lo que se refiere acá Pablo en estos dos versículos? Para poder entender un poco más, nosotros deberíamos dirigirnos al versículo 8, donde se nos dice qué era lo que estaba pasando con los cristianos en la iglesia de Colosas. Mire en el versículo 8 lo que dice del mismo capítulo. Dice Pablo, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas o disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud en un cuerpo humano. Versículo 10. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo acá a los colosenses si no es otra cosa que advirtiéndoles acerca de esas filosofías o de ese tipo de religiosidad y de pensamiento que atrapa al hombre y lo aleja de Cristo Jesús, que le hace pensar que en Cristo no está completo, que aparte de Cristo se necesitan más cosas para acercarse a Dios, que aparte de Cristo Jesús hay otras maneras de poder llegar hacia el Padre. Y esto nos habla de que no siempre termina siendo el secularismo externo o la persecución hacia la iglesia cristiana una de las principales amenazas para el pueblo de Dios. Lo que termina siendo una de las principales amenazas es el legalismo, es la religiosidad. Y por esto, si debiera ponerle un título a este sermón, le pusiera cuidado con el legalismo. Y esto es lo que Pablo nos está diciendo, cuidado con el legalismo, cuidado con la religiosidad. ¿Por qué el legalismo es una amenaza para el pueblo de Dios? Porque el legalismo pone reglas al hombre que le hacen pensar que a través de estas reglas va a poder acercarse a Dios. Le hace pensar que la salvación se obtiene por la obediencia a este tipo de reglas que el hombre ha impuesto, las cuales el hombre debe cumplir para poder acercarse a Dios. Este legalismo nos aleja totalmente de la fe sincera y salvífica que obtenemos por medio de Cristo Jesús, por la cual nosotros depositamos toda nuestra confianza en la obra de Cristo Jesús. Por eso este legalismo termina convirtiéndose en la amenaza más grande de la iglesia cristiana. Porque de una manera sutil utilizan las cosas que nosotros conocemos que son agradables a Dios
cosas que nosotros sabemos que son producto de la fe, para ponerlas por encima de Cristo Jesús y hacernos creer que a través del cumplimiento de estas cosas es que nosotros somos aceptados por Dios o que vamos a obtener el favor y la bendición de Dios. Y nada puede estar más alejado de la verdad, porque sabemos que Dios nos ha amado y ha tenido misericordia de nosotros, no mereciéndolo. Es el Señor quien nos ha amado primero y por eso nosotros podemos ser alcanzados por su amor y entonces podemos responder a ese amor por medio de la fe y podemos actuar conforme la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús es la que nos lleva a hacer obras aceptables al Señor. Pero no es al revés, no es que entonces las obras son las que nos acercan a Dios y por las obras Dios nos escucha más o por las obras nosotros podemos alcanzar salvación. Esto es totalmente contrario a lo que dicen las Escrituras. Y el legalismo precisamente pone estas obras como reglas absolutas que cada hombre debe cumplir. El legalismo es la religión basada en las obras y logros del hombre. Es la forma como el hombre trata de ganarse ese favor de Dios mediante lo que hace y no mediante la fe en Cristo Jesús. Y trata de crear esas reglas para tratar de comprometer a Dios a que actúe a su favor por el cumplimiento riguroso de dichas reglas. Es la que nos lleva a decirle a Dios, bendíceme porque estoy haciendo esto o aquello. Y aumenta la jactancia humana y presume de una superioridad espiritual. Por eso es que los religiosos siempre van a tener una jactancia de que están más cerca de Dios debido a las cosas que hacen. No a quienes son en Cristo Jesús, sino a las cosas que hacen. Es decir, no se exalta la obra de Cristo, sino se exalta la obra del hombre. Y miremos ahora cómo en el Evangelio Jesucristo lo ilustra de la siguiente manera. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 13. Veamos lo que Jesús dice. Versículo 9. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Y el versículo 14 termina diciendo, les digo que fue este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Y aquí vemos un ejemplo, una historia que cuenta Jesús para hablar acerca de los religiosos, los legalistas, que en esa época eran los fariseos, y de aquellos que reconocen su pecado, que reconocen que no son dignos de venir delante de Dios y encuentran justificación y encuentran perdón delante de Dios. Por el contrario, los religiosos, los legalistas, lo que intentan es justificarse por medio de sus obras. Lo que intentan es exaltar su comportamiento para poder ser aceptados delante de Dios. Y este tipo de actitudes no solamente se encontraban en los tiempos de Jesús, también los encontramos en los actuales momentos. Personas religiosas que hacen un sinnúmero de acciones y que tratan de justificarse por medio de esas acciones, aunque su corazón está muy alejado del Señor, aunque su corazón no reconocen a Cristo, creen que por tener una actitud gentil con otras personas al darle limosna, el tener una actitud compasiva al ayudarle en X o Y situación, van a tener
mayor oportunidad de poder ser aceptos delante del Señor. Cuando la Biblia aclara claramente que es por la fe que podemos ser salvados y que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él, si no es por medio de la fe sincera y el arrepentimiento de pecados, que somos librados y limpiados del pecado por medio de la obra de Cristo Jesús y no por nuestras propias obras. Ahora, en Lucas capítulo 15 encontramos tres parábolas. La primera, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, y luego tenemos a la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. En esta parábola, cuando la estudiamos, siempre resaltamos y nos concentramos en poder estudiar la actitud del hijo pródigo, que es el hijo arrepentido que luego de haber pedido su herencia, de haberla malgastado y haber encontrado dificultades en la vida, regresa donde el Padre y es aceptado delante del Padre y se le es hecha una gran fiesta por su retorno. Sin embargo, del versículo 25 al versículo 30 también nos hablan de que había otro hijo que se quedó con el Padre, y miren lo que dice acerca de este otro hijo, del cual muy poco analizamos qué es lo que sucede con este hombre. Del versículo 25 al versículo 30 dice lo siguiente: mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Versículo 29, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Mientras que el uno reconoce que no merece nada, este hijo, en cambio, cree merecerlo todo y con un corazón herido y orgulloso le dice al padre y le reclama que él sí era merecedor por las obras que él había hecho. Y creo yo que este hijo, que es hermano del hijo pródigo, nos enseña acerca de ese fariseísmo, nos enseña acerca de esa religiosidad, de ese legalismo que nos lleva a pensar que las cosas que nosotros hacemos para el Padre son más importantes que nuestro arrepentimiento. Las cosas que nos llevan al Padre son las obras que nosotros hacemos, y cuantas cosas hagamos, entonces nuestro Padre tiene derecho para darnos lo mejor. Y esto no es así, porque lo que es contrario al legalismo es la gracia, de la cual la Biblia declara que nos es propicia para todas nuestras necesidades. La gracia de Dios es la que viene a nosotros sin nosotros merecerlo. La gracia de Dios nos permite ver cuán incapacitados estamos para ganarnos el favor y la salvación de Dios, y que todo lo hemos recibido gratuitamente por la misericordia de Dios, ya que no fue ningún ritual o obra humana lo que hizo que Cristo viniera a la tierra a morir por nuestros pecados. Eso fue algo que Cristo hizo voluntariamente, por amor. Y todo el mérito fue de Él. Por eso toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento es hacia Cristo Jesús. Por eso, entendiendo lo que estaba pasando en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, cuando predicaba y cuando hacía misiones en las iglesias que estaban constituidas por gentiles, entonces tiene que decirles: tengan cuidado con el legalismo. Y este es el primer punto que quisiera que tengamos claro en el versículo 16. Tengan cuidado con el legalismo. En la versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 16 dice lo siguiente: por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Pablo dice que estos cristianos colosenses no debían permitir que otros los juzguen, que expresan una opinión
negativa de ellos. Es decir, que les hacen pensar que ellos están mal por no cumplir esta serie de ritualismos y fiestas que los judíos tenían por costumbre celebrar, porque era parte de su ley. Nadie tal vez puede evitar que otra persona lo juzgue, pero lo que Pablo dice acá, que ese juicio que estaban haciendo en contra de ellos no les afectara, no los dominara, no dejara que su fe sea puesta por debajo, no permitieran que ese legalismo los atrape, no permitieran que ese legalismo hiciera que su fe mengüe y que ellos llegaran a pensar que ese ritualismo que estaban cumpliendo la mayoría de judíos por medio de la ley, porque creían que esa era la manera de acercarse a Dios, los cautivara de manera que ellos también pensaran que aparte de la obra de Cristo Jesús era necesario una serie de reglas que no estaban precisamente exaltando a Cristo. Aunque ya vamos a ver cómo estas reglas sí tenían que ver con Cristo, pero que los que las practicaban no estaban reconociendo precisamente que ahora Cristo era en quien debían confiar y que la obra de Cristo era suficiente. En Levíticos 11 y Deuteronomio 14 vemos cómo Dios mismo establece leyes que tienen que ver con lo que comían o con lo que bebían. Y estas leyes eran lo que los judíos habían estado cumpliendo rigurosamente desde los tiempos antiguos. Y creían que estas reglas eran los que los hacían más santos, más puros y más aceptables delante de Dios. Y cuando los gentiles se convertían a Cristo, es decir, los que no eran judíos se convertían a Cristo, entonces los judíos cristianos trataban de guiarlos hacia ellos, también a ese falso cristianismo lleno de reglas en los cuales ellos mismos no habían comprendido aún, no habían madurado aún acerca de su verdadero significado. Miren lo que dice Pablo asimismo a otra iglesia gentil, que era la iglesia de los Corintios, y Pablo escribe en 1 Corintios 8 acerca de este tipo de actos que muchas veces se quería implantar dentro de las iglesias que se habían establecido en los pueblos gentiles. 1 Corintios capítulo 8 versículo 8 dice lo siguiente: es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. No podemos ganar la aprobación de Dios por ciertas leyes que tienen que ver con la comida y la bebida, dice Pablo acá en 1 Corintios 8. Y en 1 Corintios 10, versículos 31 al 33, mire lo que dice: así que, sea que coman o beban, o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Y en la actualidad existen religiones que ponen reglas en cuanto a lo que el hombre come o bebe, buscando que este tipo de abstinencia o libertinaje hacia ciertos alimentos o bebidas harán que nos ganemos el favor de Dios. Esto Pablo lo explica con mayor detalles en Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 17. Y préstele mucha atención porque acá Pablo explica mejor lo que encontramos en el versículo 16 Colosenses 2, ahora en el capítulo 14 de Romanos. Él dice así: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otros? Su amo dirá si quedan en pie o caen. Con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar
al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Pues no vivimos para nosotros mismos ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Pues dice la Escritura, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder a sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. Repito nuevamente el versículo 17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Y creo yo que en resumen de todo este debate que hay con respecto a la comida y la bebida está en los últimos versículos, porque no se trata de lo que comemos o bebemos, no se trata de las reglas que nosotros podemos cumplir, sino de llevar una vida que sea fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y porque habita el Espíritu Santo en nosotros, porque hemos creído en Cristo Jesús. Entonces la obra de Cristo no solamente es suficiente para salvarnos, sino para llevarnos a una vida que agrada a Dios, a una vida que da frutos por medio de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, todas las obras que hacemos no son para ganarnos el favor de Dios. Las obras que hacemos son producto de la fe que tenemos en Cristo. Por tanto, lo que es necesario para acercarnos a Dios es poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas, rendirnos por completo a Él y vivir una vida consagrada y totalmente dedicada a Dios. Y en el versículo 17 nos habla de ese punto 2 que me gustaría que usted siempre recuerde. Cristo es suficiente. En el versículo 16 yo le decía que recuerde esto. Tenga cuidado con el legalismo. Pero en el versículo 17, lo que me gustaría que usted recuerde el día de hoy como punto final es Cristo es suficiente. Versículo 17 dice, esas cosas son del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo que es la realidad. Pero ahora tenemos a Cristo que es la realidad en la versión Palabra de Dios para Todos. Y en el versículo 9 del mismo capítulo 2 de Colosenses, tal vez comprendemos un poco más de lo que se está hablando en el versículo 17. Miren lo que dice el versículo 9 y versículo 10 también. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y autoridad. Es decir, cuando Pablo nos dice que esas cosas, esos ritualismos, ese tipo de leyes que se cumplían con rigurosidad en el pasado, eran sombra, eran cosas borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo que es la realidad. Es decir, todo era sombra para hablar de quién era Cristo Jesús y de que el Mesías habría de venir. Cristo Jesús no solamente es el cumplimiento de las promesas y de las profecías que se habían hecho del Antiguo Testamento, sino que también es la realidad, es Dios mismo de quien antes habían sombras. Y todos los rituales y todas las leyes y todas las cosas que se habían hecho antes, en Cristo Jesús son cumplidas en su totalidad. En Cristo Jesús son reveladas. En Cristo
se encuentran los verdaderos propósitos de por qué Dios había establecido esas leyes. Y todas las fiestas que los judíos habían tenido y habían establecido hasta esa época eran solo una sombra de lo que había de venir, que era Cristo Jesús. Y por eso ahora Cristo nos es suficiente, porque si ya tenemos y vemos y abrazamos a la realidad que es Cristo Jesús, a Dios mismo, entonces ¿para qué retroceder y para qué irnos a cumplir y a vivir mediante las sombras, mediante las cosas pasadas, mediante las cosas que no eran completas en Cristo? Ahora más bien, si ya tenemos a Cristo y sabemos que es suficiente, pues acudamos a Él, vivamos en Él y permanezcamos siempre en Él. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 12, habla también de aquello. Dice así: ese primer pacto entre Dios e Israel incluía ordenanzas para la adoración y un lugar de culto aquí en la tierra. Ese tabernáculo en el cual se adoraba a Dios estaba formado por dos salas. En la primera sala había un candelabro, una mesa y los panes consagrados sobre ella. Esta sala se llamaba lugar santo. Luego había una cortina detrás de la cual se encontraba la segunda sala, llamada lugar santísimo. En esa sala había un altar de oro para el incienso y un cofre de madera conocido como el arca del pacto, el cual estaba totalmente cubierto de oro. Dentro del arca había un recipiente de oro que contenía el maná, la vara de Aarón a la que le habían salido hojas y las tablas del pacto que eran de piedra. Por encima del arca estaban dos querubines de la gloria divina cuyas alas se extendían sobre la tapa del arco, es decir, el lugar de la expiación. Pero ahora no podemos explicar estas cosas en detalle. Cuando estos elementos estaban en su lugar, los sacerdotes entraban con regularidad en la primera sala durante el cumplimiento de sus deberes religiosos, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siquiera en pie el tabernáculo y el sistema que representaba. Y el versículo 9, fíjense en esto. Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas, que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Versículo 11. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y por más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas, ni forma parte del mundo creado, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. La única forma de vencer el legalismo y el ritualismo de hombres es colocando nuestra fe en Cristo y vivir plenamente el Evangelio, mantener una relación de dependencia con Cristo de manera que sea su obra la que nos justifique, regenere y santifique. Dios no nos debe nada. Todas las cosas que hacemos, las hacemos porque experimentamos su amor y estamos en eterna comunión con quien nos salvó. Y esta comunión es la que nos lleva a ser siervos de Él. Y lo hacemos con gozo, con agradecimiento y por amor. Él nos amó primero y luego nosotros le hemos amado. Y se lo demostramos con nuestros hechos, producto de nuestra fe, mas no como comerciantes buscando algo a cambio o buscando que Dios actúe a nuestro favor por las cosas que hacemos, porque Él ya ha actuado a nuestro favor dándonos a Cristo Jesús para que muera por nuestros pecados. Que el Señor nos ayude a poder mantenernos firmes en esta verdad eterna, ya que hay muchas religiones y muchas personas, aún incluso dentro de las iglesias cristianas, que no entendiendo el Evangelio,
quieren añadir algo más aparte de la obra de Cristo para que nosotros seamos aceptados delante de Dios. Sabiendo que Cristo es suficiente y sabiendo que Cristo es el único que nos lleva al Padre, debemos mantenernos siempre al margen de que este tipo de comentarios, este tipo de expresiones condenatorias de religiosos jamás nos afecten y jamás nos lleven a depositar nuestra confianza en las obras humanas, sino que nos mantengamos firmes en lo que la palabra de Dios dice, que Cristo nos es suficiente y en Él tenemos plenitud de gozo y en Cristo Jesús estamos completos. Que el Señor nos ayude y le invito a que podamos orar y podamos rogarle al Señor que Él sea recordándonos y manteniéndonos siempre en esta verdad eterna que nos muestran las Escrituras. Amado Señor, gracias Padre por tu palabra. Y hoy venimos, Señor, con humildad, en humillación, para poder, Señor, agradecerte y exaltarte por quien tú eres, Padre, porque a pesar de que muchas veces nosotros tenemos pensamientos religiosos o legalistas, a pesar de que muchas veces nosotros creemos que merecemos todo de ti por las cosas que hacemos, Señor, tú nos haces saber una vez más la verdad, y es que nosotros no somos merecedores de nada, Señor, sino que es a través de Cristo Jesús que nosotros somos aceptados y que nosotros somos regenerados y podemos tener vida nueva, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias porque sabemos que es por misericordia y que tu gracia nos ha alcanzado, Señor. Gracias porque siempre nos recuerdas que nosotros no podemos exaltarnos delante de ti, que debemos más bien siempre exaltar tu nombre y siempre reconocerte como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias Cristo Jesús por todo lo que haces en nosotros y creemos que es obra perfecta la que seguirás haciendo en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor, te exaltamos, te bendecimos y rogamos, Señor, para que usted nos mantenga siempre en el camino correcto, Señor, y nos ayudes en todo nuestro camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.